Listo, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar esta mañana nuevamente con nosotros, acompañándonos en este cierre de esta interesante jornada de capacitación que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato prepara con mucho entusiasmo para todos ustedes. Estamos realmente agradecidos y muy contentos por la gran respuesta que hemos tenido pues, por parte de todos ustedes a estas sesiones. Gracias a cada uno, gracias a los servidores públicos del ámbito estatal y municipal, a los diferentes miembros de colegios de profesionistas, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, a personal de otras entidades de fiscalización de los diferentes estados de aquí del país, a la población en general. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Es un placer para mí el tener la encomienda a nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de darles la bienvenida nuevamente a esta jornada de capacitación titulada Gobernanza Abierta, integrando transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. El día de hoy cerramos esta jornada con una exposición titulada Participación Ciudadana, Prevención de la Corrupción, que estará a cargo de la maestra Carla Fernanda Barrera Caballero de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Como ven, pues vamos a culminar esta jornada de manera excepcional. Maestra Carla Fernanda, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar nuevamente con nosotros y qué mejor que ahora participando en nuestro programa anual de capacitación externa. Antes de dar paso a la exposición, quiero solicitar a los presentes, como ya saben, si nos pudieran ayudar, por favor, a apagar sus cámaras y micrófonos. Asimismo, les comento que se estarán recibiendo sus preguntas a través del chat para ser leídas y respondidas al final de esta sesión, perdón. Todas aquellas preguntas que por cuestión de tiempo no puedan ser respondidas, se proporcionarán a nuestra ponente con la atenta solicitud de atenderlas a través de correo electrónico. Les recordamos también que estas jornadas de capacitación estarán disponibles en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión en vivo en Facebook. Pues ahora sí, es momento de dar formal inicio a esta sesión. Me es grato presentarles a nuestra ponente, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. La maestra Carla Fernanda Barrera Caballero cuenta con estudios en Derecho por la UNAM, es politóloga por la Universidad Iberoamericana y maestra en Políticas Públicas por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos en materia de prevención y combate a la corrupción, sistemas de integridad, rendición de cuentas y transparencia, tanto para el sector público como el privado. Es conferencista y capacitadora en foros nacionales e internacionales. Se desempeñó como especialista anticorrupción en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en donde diseñó e implementó proyectos en el marco de los estándares internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Actualmente, en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, trabaja incrementando la transparencia de los procesos de selección de autoridades judiciales, así como en la sensibilización de la población, sector público, privado y sociedad sobre posibles casos de corrupción. Ahora sí, sin más, pues, le cedo el uso de la voz. Maestra, muchísimas gracias. Adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias, muy buen día. Voy a compartir mi presentación. No, pues muchas gracias, gracias a ustedes, a la ASEC por la invitación para la Fundación Panamericana para el Desarrollo. No nada más es importante estar en espacios donde se encuentren personas servidoras públicas y pues por ese espíritu que sirven a la sociedad, sino porque tenemos pues una alianza PADF y la ASEG desde hace, me parece, como un año, que no hemos podido concretar en más actividades, pero esperemos que podamos, a lo mejor hacer una presencial. Me daría mucho gusto estar por allá con ustedes. Y agradecer también a las personas que se dan el tiempo de escucharnos, de tomar este espacio pues para poder, a lo mejor tomar ideas. Mi idea es tomar ideas, conocer a lo mejor algún documento que no conocían,
tomar alguna buena práctica que pueda ser utilizada, sí, en su trabajo, pero también en la vida cotidiana. Un poco lo que se platica mucho cuando estamos en temas de transparencia, de participación ciudadana, de integridad, y ahorita voy a explicar un poquito el concepto de anticorrupción, es esto de que se habla mucho, pues todos podemos ser parte de la solución, pero luego nos quedamos con la idea de, bueno, sí, todos nos preguntan, ¿quieres ayudar? Sí, queremos ayudar. La idea es ir conociendo los canales o a lo mejor las responsabilidades que tiene cada sector. Por un lado, el privado, el público, organización de sociedad civil, pues digamos que tienen un tipo de organización diferente al público, pero también la ciudadanía en general. Es decir, yo puedo ser servidora pública, pero también estar colaborando en alguna organización de sociedad civil, pero también funciono pues como, digamos, ciudadana que sale y podría hacer algún tipo de acciones aun cuando no forme parte de un grupo. Ahora, una cuestión acá de técnica, voy a compartir eso. Algunos de ustedes ya nos conocen, algunas, pero no me gustaría dejar pasar sin comentarles quiénes somos, porque tenemos este proyecto, esta rama, que es el tema de anticorrupción, pero tenemos otras áreas en las que trabajamos, y también para que nos conozcan y en algún momento, si se logra, pues poder estar apoyándoles en alguna de las actividades que realizan. Esta fundación, no, antes del video, esta fundación eh, fue creada hace más de 60 años. De hecho cumplimos en septiembre justamente 62 años, y es justamente, como su nombre lo dice, es panamericana. Es porque es una fundación que impulsó la OEA, la Organización de Estados Americanos, impulsó a crearse en el gobierno de John F. Kennedy. El gobierno de John F. Kennedy, junto con el sector privado, promovieron en la Organización de Estados Americanos, que en ese entonces era muy joven, crear una fundación que atendiera pues sí, a América. Primero entramos como temas de desastres naturales, que esa es nuestra línea más fuerte de trabajo, sobre todo huracanes, terremotos, y sobre todo en el Caribe por los huracanes. Y el día de hoy seguimos haciendo ese tipo de trabajo, pero se ha ido, digamos, fortaleciendo nuestra agenda, y ahora tenemos proyectos que tienen que ver más con el lado económico y de derechos humanos, atendiendo derechos laborales, derechos de diversas comunidades, pero siempre pensando en nuestro eslogan. Es un eslogan nuevo, pero quiso recoger lo que busca la fundación, que es un hemisferio de oportunidades para todas las personas. Entonces, en México, básicamente lo que hacemos son dos ejes. Tenemos varios proyectos, pero principalmente dos. Uno, ayudar a México a implementar su reforma laboral, y el Tratado de Libre Comercio en su capítulo 23, que es el capítulo laboral. Todo lo que tiene que ver con los cambios que se han dado a nivel nacional e internacional, que es igualdad de género, no discriminación, mejores condiciones laborales. Con eso se habla de básicamente la norma 035, que cuidar la salud psicosocial de las personas, y mejores prácticas en aquellas industrias que tengan sindicatos, ¿no? Poder tener mejores figuras de negociación colectiva. Ese es por el lado laboral. Y el lado que a lo mejor a ustedes y a mí pues, nos interesa más, o al menos tenemos más experiencia en ello, que es la implementación del capítulo 27 del Tratado de Libre Comercio, que es el capítulo anticorrupción. Y ya para entrar en materia, este capítulo, el capítulo 27 anticorrupción, si ustedes lo han tenido oportunidad de ver, o si lo logran ver, o si les interesa después de esta presentación, si tienen un tiempo de revisarlo, van a encontrar
que recoge, a mí me parece que el capítulo 27 del TEMEC recoge hace como un resumen, si me permiten el término, hace como un resumen de los compromisos que ya tiene México, compromisos internacionales que tiene México en materia anticorrupción, y hace un resumen muy sucinto, pero hace un resumen también de lo que enmarca nuestra política nacional anticorrupción. Y digo esto porque toma los puntos más relevantes o los artículos más importantes de las convenciones y los ejes de la política nacional anticorrupción más relevantes. Es así que habla que ahorita vamos a tocar uno de esos temas, habla de la protección de las personas denunciantes o la protección de alertadores, que las empresas y el Estado mexicano debe de proteger esta figura. Habla sobre la creación de programas de integridad empresarial, de integridad corporativa, y qué deben de incluir esos programas. Hace énfasis, aunque es parte de un programa de integridad empresarial, los códigos de conducta y la prevención de conflictos de intereses, pone énfasis en ello. Habla sobre crear cotidianamente análisis de riesgos en instituciones públicas y privadas, y habla de fortalecer, pues es una novedad, pero lo subraya digamos, para dejarlo más claro, habla de fortalecer las instituciones de gobierno que llevan a cabo tareas anticorrupción, y cuando habla de fortalecer es buscar su autonomía técnica de gestión presupuestaria, y también autonomía, digamos, normativa, ¿no? Que es la forma de elegirse tenga criterios de mérito, ¿no? Y por eso digo que resume muchos de los compromisos que ya tenemos firmados por varios lados. También habla de contrataciones públicas. Entonces, haciendo como presentación de la fundación, justo por ser fundación, nosotros trabajamos con fondos o de la cooperación internacional, básicamente en nuestro caso, Estados Unidos y Canadá, pues por la implementación del Tratado de Libre Comercio, pero también recibimos donaciones del sector privado, y con el sector público, pues no le denominamos donaciones, pero se puede contratar algún tipo de servicio conforme a la ley que tenga cada una de las instituciones, ¿no? Como licitaciones también hemos participado. Bueno, después de presentar no tan breve anuncio, pero es para un poco para explicar por qué es importante para PADF estar pues en un tema de capacitación con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Es por ello, porque parte de la implementación de los proyectos anticorrupción tiene que ver en alianzas estratégicas como es sector público, ustedes, y sociedad civil, que somos nosotros. Ahora sí, en materia, hablé mucho ahorita de lo que era la anticorrupción, y vamos a ver que anticorrupción engloba lo que es varias facetas digamos, de submaterias, que son transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, penalización y aplicación de la ley, etcétera, ¿no? Entonces, encontré este videíto que me gusta compartir. No es de México, pero nos ayuda a comprenderlo. Según yo, compartí el audio, entonces, en cuanto le ponga play, quien me pueda ayudar, si sí se escucha o no se escucha, para corregir el error si es que existe, por favor. Hay un acuerdo generalizado de que la corrupción es el abuso del poder público para un beneficio privado. El corrupto es tanto el corruptor como el corrompido, el que ofrece un beneficio porque tiene un poder de hacerlo y el que lo recibe porque tiene un poder de recibirlo. La corrupción que
capta los titulares es lo que llamamos gran corrupción, la corrupción política y de la élite administrativa. Involucra fundamentalmente a contratos públicos. Pero existe otra corrupción que involucra muchas transacciones financieras, pero pequeñas, y es lo que llamamos la pequeña corrupción. Es la que se da en el espacio donde interactúa el ciudadano con los servicios públicos, fundamentalmente. Es donde se produce un intercambio entre el que tiene el poder y el ciudadano que necesita el servicio. Aún hay una tercera forma de corrupción que no involucra ni siquiera transacciones financieras, lo que el Banco Mundial llama corrupción calmada o silenciosa. Por ejemplo, el absentismo. Su suma detrae un montón de recursos públicos que deberían ser efectivos y que no lo son. Si fallan los mecanismos de prevención y los mecanismos de sanción, ese es el caldo de cultivo. Que cada ciudadano tenga una visión clara de en qué le está afectando directamente esa corrupción, que en principio es abstracta, es fundamental. Es muy importante que ellos entiendan el impacto que tiene la corrupción en sus propias vidas, en que hay menos infraestructuras, en que hay menos hospitales, en que la educación no es de la calidad que debieran, e influye en las condiciones de género. El concepto de anticorrupción es un concepto amplio que engloba las políticas, las iniciativas o las medidas dirigidas a oponerse, inhibir, digamos, la corrupción, las dos cosas. Hay que tener instituciones que tengan unos mecanismos de control fuertes, que tengan poca discrecionalidad y que controlen que las reglas y los procedimientos se siguen y que tengan una fuerte transparencia y rendición de cuentas. Por un lado, por el lado preventivo, y por el otro lado, por supuesto, hay que luchar contra la impunidad. Si la corrupción no es castigada, no es disuasorio para nadie. Tiene que ser un esfuerzo global de todas las políticas públicas y de todas las instituciones públicas y de la ciudadanía. Listo. Algo. Dejé de compartir porque quiero ver si el formato que tengo de la presentación está... Sí. A un tema técnico aquí en mi computadora que está ya fallando, entonces la tengo que poner en... Por ahí se escuchan mis perritos, pero espero que no sean muy ruidosos. Ok, ya volví a la presentación. Bueno, como vimos, no. Se hace, se hace difícil, compartir completo. Bueno, cuando pueda compartir completo lo hago. Se hace difícil tener una definición única de corrupción. De hecho, no hay una única definición en los instrumentos internacionales. Es decir, cuando las convenciones que les voy a presentar brevemente habla sobre corrupción, no nos da una definición. Y aunque lo quiero compartir. Disculpen que la tecnología no es mi fuerte, pero quiero abrirlo, pero no me deja. Ahorita lo hago. No tenemos una única definición de corrupción, es decir, no hay como un criterio unificado en los varios instrumentos internacionales o incluso en la normativa nacional. Y esto es así porque lo que sí sabemos de corrupción o del concepto es que o se le ha identificado como un fenómeno social. Por lo tanto, va a tener diversas conductas, diversas situaciones, diversas conductas sociales que conforman, digamos, lo que vamos a entender por corrupción. Y entonces, esta como definición, esta frase más bien, que les pongo aquí en la pantalla, es justamente del Tribunal de Brasil. Es un juez que dice, bueno, no tenemos una definición de corrupción, entonces más bien podríamos o nos podría ayudar tener herramientas para combatir la corrupción
no desde su concepto, no es desde su definición, sino más bien a través de sus consecuencias. ¿En dónde está afectándonos esas conductas que pueden conformarse o definirse como corrupción? ¿En dónde nos está afectando? Y entonces así podríamos ir conteniéndola. Entonces, así su frase dice tal cual, tal vez no es posible encontrar una definición precisa de corrupción, porque es muy difícil identificar todas las formas clave en que ésta se presenta. No obstante, tal vez saber identificar a la corrupción por los efectos nocivos que tiene la colectividad y reprimirla de modo más eficiente sea más importante que definirla. Entonces, con esto quiero decir que dejamos atrás el poder definir o intentar definir la corrupción y mejor entonces atacar o encontrar formas de erradicarla con base en conocer cómo nos está afectando. Y quiero explicar este concepto de anticorrupción para ver cómo es que llegamos hacia el punto que hablábamos muy al inicio, que tenía que ver con transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. La palabra a mí me parece poco amable, anticorrupción, pero eh, abarca todos los conceptos que trabajamos en la materia. Entonces, la anticorrupción se define como el combate por todos los medios legítimos, todo aquello que permite prevenir, y ahí viene todos los que nos dedicamos, ustedes decían, por ejemplo, prevenir, todo lo que permite prevenir, detectar, investigar, corregir, ya sea una sanción o un control, ese abuso y sus consecuencias. Entonces ahí entramos todas las organizaciones e instituciones que a lo mejor nada más ven temas de prevenir, otras las que solo ven detectar. En nuestro sistema nacional anticorrupción, pues no lo divide tal cual en prevenir, detectar, investigar y sancionar, pero pues sí entendemos que hay pues todo el proceso, ¿no? Que llevamos desde todos los métodos de control interno, las propias auditorías y luego estas recomendaciones que buscan controlar lo que, digamos, no salió de los controles ya emitidos por las organizaciones. De no solventarse, pues pueden entrar en un proceso que será investigado más a fondo y, en su caso, sancionar. Entonces, todo el ciclo anticorrupción, bueno, lo llamamos ciclo, todo el ciclo anticorrupción tiene que ver con estas, para mí, estas palabras claves, ¿no? Prevenir, detectar, investigar y sancionar o corregir ese abuso y sus consecuencias. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando habla de consecuencias, qué se puede hacer para, para ir menguando las consecuencias de lo que no se controló y llegó a ser corrupción. Y ahí es donde entra la participación ciudadana y ahí es donde entran, por ejemplo, programas que la ASEC tiene, que es esto de cómo controlar las consecuencias. No se va a corregir algo que ya sucedió, pero sí mejorar. Por ejemplo, el programa que tienen de fiscalización ciudadana busca justamente poner la mirada, más bien que las auditorías puedan tener la mirada de aquellos que han sufrido directamente las consecuencias, ¿no? La ciudadanía. Pero bueno, me adelanto un poco, pero era para un poco entender cómo se liga cuando escuchamos anticorrupción, transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas es justamente entra la parte de poder informar lo que se ha estado haciendo y eso puede ayudar a controlar o lo que se ha hecho como sancionar las conductas que se encontraron corruptas, ¿no? Y como seguir como el antecedente de mm, cómo se han ido sofisticando los instrumentos de anticorrupción, de prevención, de transparencia, todos estos de los que estamos hablando. Voy a presentarles una convención, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aunque muchos ya la conocen, pero voy a enfocar en la parte de la participación ciudadana. Pero esta frase, volviendo al tema de lo difícil que es definirla, pues tenemos esta frase que pone el que era secretario general de la ONU, Kofi Annan, cuando se crea la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Básicamente es volver a las consecuencias. La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, ya que socava la democracia y el Estado de Derecho.
da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas de seguridad humana. Y un poco cómo es que, digamos, hoy hablamos y hay muchos instrumentos normativos y hay muchas o diversas organizaciones o instituciones que que nos dedicamos a poder frenar las consecuencias de la corrupción, ¿no? De distintas maneras, ya lo vimos, prevenir, detectar, investigar en la tarea que nos toque. Pero cómo, digamos, haciendo un poco de historia y cómo es que llegamos a este punto, cómo es que surge, siempre hay como un punto detonante, el clásico de en qué momento o qué gota fue la que derramó el vaso, ¿no? ¿Cuál fue en donde ya es un fenómeno social y ha existido, por ser un fenómeno social, ha existido en gran parte, nos ha acompañado en gran parte del tiempo que las personas estamos este, o nos conocemos, estamos en la Tierra como nos conocemos ahora, es decir, en este desarrollo, si creemos en la teoría darwinista. Entonces, ha existido siempre, pero ¿cuál fue? O yo quise, o me gusta ir hacia atrás y ver cuál fue la gota que derramó el vaso y en dónde empezamos a hablar tanto de instrumentos para combatir la corrupción. Y hay varias, es decir, ya existía la corrupción, pero un detonante, a lo mejor el detonante más, lo que todos podemos recordar del lado occidental de la historia, es para mí el Watergate y lo que sucedió con Richard Nixon. No voy a entrar en detalle de todo lo que ocurrió, porque aparte de ser fascinante la historia para lo que nos dedicamos a este tema, eh, pues hay películas y documentales y muchos artículos, libros, pero básicamente lo que hizo este señor, Richard Nixon, cuando estaba en la presidencia, fue, entonces piensen en varias, como capas de tanto delitos o abusos que cometió. Él estaba en la presidencia y decide espiar al partido opositor, a los demócratas. Decide, y como los decide espiar, decide utilizar medios de espionaje, no sé cómo llamarlo, micrófonos, y los instala, él no, y ahí viene lo interesante, los instala en donde había oficinas del Partido Demócrata para estarlos escuchando. Y cómo los instala y cómo es que puede lograr, digamos, él fue el autor material, si lo vemos en términos de la teoría jurídica, él fue el autor material y entonces, que diga, el autor intelectual y el autor material fueron personas, y después de ya una investigación se encontró que fueron personas que trabajaban para el gobierno, es decir, eran servidores o servidoras públicas, entonces ya van ustedes pensando, ¿no? En todos los delitos o las faltas que había cometido. Y son las personas que instalan estas um, micrófonos o formas de espiar al Partido Demócrata, al partido de la oposición. Que aparte él era presidente, sí, republicano, pero bueno, lo que es clásico de cómo se mezcla una figura con la otra. Y una vez que, bueno, ya sabemos que es descubierto este espionaje y cómo es que llegamos a esta portada del periódico y la FCPA, ahí se me fue una C, la FCPA, la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero. Llegamos a esa ley porque en ese momento, en esos años en Estados Unidos, estaba pasando esto del Watergate, entonces toda la atención, sobre todo de los ciudadanos de Estados Unidos, estaban puestos en lo que estaba ocurriendo con Richard Nixon y en esa misma etapa, una vez que renuncia, suceden dos cosas. Una, por investigaciones del propio Congreso de los Estados Unidos, se encuentra que las empresas, era muy común en Estados Unidos, no había una regulación, ahí por eso les digo que es el parteaguas de haber regulaciones anticorrupción. No había una regulación en donde prohibiera explícitamente que las empresas no podían sobornar. Es decir, no había una regla en donde decía, y usted para hacer negocios va a poder sobornar en los países, sobre todo los países extranjeros, para que les dé los contratos. No había algo así, pero tampoco existía una ley que prohibiera el ofrecimiento de sobornos de las empresas.
de los empresarios hacia funcionarios extranjeros. Se encontró por varias auditorías que se hicieron a empresas, las más grandes de los Estados Unidos, que era muy común que pues dieran sobornos. Ellos los ponían como gastos generales y pues por investigaciones, auditoría, ustedes lo saben mucho mejor que yo, pues se detectó que eran sobornos. Entonces las empresas iban hacia los estados, otros estados, es decir, México, Ecuador, bueno, el mundo, y para obtener grandes contratos daban sobornos. El caso más sonado, o uno que pueden encontrar muy fácil en la red, es sobre una empresa de aviación estadounidense que a través de sobornos en esos años, a finales, más bien a mediados de los 70s, tuvo grandes contratos con el gobierno japonés a través de sobornos. Entonces le vendió toda la flota de aviones pues de la Fuerza Aérea y no sé si también del emperador, pero bueno, vendieron todos sus aviones a través o los contratos los obtuvieron a través de sobornos. Tal era el escándalo de las empresas auditadas, se encontró que era muy común el soborno en el exterior, en los países, para obtener contratos. Eso pasaba por un lado. Y por el otro lado, Richard Nixon dio una entrevista a David Frost, un periodista australiano, donde básicamente el periodista australiano quería pues que contara, digamos, su lado de la historia, Richard Nixon, por qué había ocurrido eso, por qué lo había hecho, etcétera. Es una entrevista muy larga, la entrevista está en YouTube, es muy larga, y hay una película también, pero bueno, todo esto para decir que durante esa entrevista hay frase, eh, una frase, me parece escandalosa, donde el periodista le dice, oiga, pero todo lo que usted hizo, todo lo que les conté, ¿no? Andar espiando, usando recursos de gobierno, luego persiguiendo a los propios investigadores que estaban, pues, investigándolo usted y a sus servidores públicos, etcétera. Explica, hizo una serie de pasos, pues, que a todas luces son ilegales. ¿Qué opina de ello? Y el presidente, bueno, el expresidente Nixon dice, cuando el presidente lo hace, no es ilegal. Entonces el periodista, como atónito, le dice, no, a ver, repítame, usted me está diciendo que todo, o sea, este tema, esta ilegalidad o algún acto ilegal, si lo hace el presidente, no es ilegal. Y el expresidente Richard Nixon vuelve a responder, sí, es lo que estoy diciendo, si el presidente de los Estados Unidos, Norteamérica, lo hace, no es ilegal. Y bueno, ya es una entrevista muy larga y muy interesante. Y entonces eso esos son los dos como antecedentes, lo que abre la puerta a la ley de 1977 que se llama la Foreign Corrupt Practices Act. Disculpen mi inglés, pero básicamente la conocen como la FCPA o la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. No era abarcativa, no cubría todo por ejemplo, no tiene lo que todos ahora conocemos en nuestro código penal sobre actos de corrupción, no tenía todo un capitulado como faltas administrativas graves o no graves, pero era como el primer intento de meter en la conversación todo el tema que tiene que ver con, pues en este caso con soborno, era como volviendo a la definición de Kofi Annan, cómo es que los actos están socavando la economía de un país por beneficio de la empresa, ¿no? En este caso, pues eran los países que estaban sobornando con lo que ya sabemos, no se garantiza que se compre al mejor competidor por un soborno, sino se garantiza que el que sobornó y el que fue sobornado tengan ganancia, en menoscabo de la sociedad. Pero bueno, este era el antecedente que quería compartirles. Ok, entonces ese fue como el parteaguas. Y de ahí voy a mencionar, digo, por tiempo brevemente, qué convenciones hay para llegar, o sea, de dónde se enmarca y cómo puede hacerse la participación ciudadana y cómo fortalecer la transparencia, ¿no? O sea, de dónde vienen, no salieron de la nada, sino de ciertos instrumentos. Y voy a ir breve porque aparte que ya los conocen, pues son bastante, todos los recursos están en línea.
Por tiempo, o sea, por la línea de tiempo, cronológicamente, pues, tenemos a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta es la convención, pues yo la conozco como la Convención de la OEA, creada en el 96, pero fue, digamos, discutida o se abrió a diálogo en 1994, para que nos ubiquemos en fechas de 1994, en una cumbre de las Américas, en la primera cumbre de las Américas, en el 94 es donde se comienza a discutir que debería de crearse un instrumento un instrumento regional, porque estamos hablando de la OEA, pues para combatir la corrupción. Y esta convención ya toma o retoma lo que hemos hablado sobre anticorrupción, es decir, medidas para prevenir, detectar, investigar, sancionar actos de corrupción, y también habla sobre recuperar los activos de los productos del delito de corrupción. Ahí teníamos todavía un largo camino, porque no necesariamente, o más bien muy pocos países, tienen ya tipificados cuál es, o el capitulado de corrupción, porque en ese sentido, cuando ya sabes cuáles son los delitos que se enmarcan en corrupción, vas a ir a recuperar los activos, o el dinero, sí, los activos, los bienes, que son producto de esos actos. Entonces, era como todavía poco maduro los sistemas y los códigos en ese tema, en materia anticorrupción, pero pues ya se iba viendo y trabajando sobre la materia. Entonces, parte de la discusión en el 94 y ya se crea en el 96. México ha estado desde que se abrió firma presente, bueno, se adhirió a esa convención. A partir del 1997 tiene vigor en México. Esta convención tiene un mecanismo de revisión, es decir, todas las convenciones o los instrumentos internacionales se van revisando. El próximo año, por ejemplo, viene la revisión de algunas partes del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Es decir, se va viendo cómo ha sido el avance, digamos, ¿no? En convenciones como esta, que son varios países quienes la forman, la revisión es entre los distintos países. Es decir, la OEA no nos revisa, sino nos revisa a nosotros nos ha revisado Perú, nosotros revisamos a Honduras, es decir, varios países se revisan entre sí, por eso se llaman revisiones entre pares. Pues bueno, a lo que quería llegar es que en las revisiones que se han hecho a esta convención de la OEA, se han detectado o se han encontrado tres mecanismos principales de cómo es que se aterriza, cómo se desdoblan los países el tema de participación ciudadana. Es decir, está esta convención donde habla que la participación ciudadana es muy importante para combatir la corrupción, y entonces cuando se hace una revisión de la convención se han encontrado tres formas principales en donde los estados parte, los países han logrado dar vida, digamos, si me permiten ese término, dar vida a esa parte de la convención, a esos artículos, y se encontró que la forma de participación es, uno, de acceso a la información. Te explico esto es un poquito más, de acceso a la información. El gobierno da acceso a la información a la ciudadanía, de acceso a la información o de consulta, de estímulos a la participación ciudadana, poco hasta dónde nos dejan opinar sobre ciertos temas, y luego el seguimiento a la gestión pública. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la Contraloría Ciudadana, o luego los ejercicios que se abren para la participación de la ciudadanía en los temas de fiscalización. Entonces, esas son como las formas que se encontró que se podía abrir la participación de la ciudadanía. Listo. Entonces, en la primera parte, que era de información o de consulta, se observó la necesidad, esto es lo que ha encontrado los mecanismos de revisión de la Comisión de la OEA, y se busca establecer un sistema de libertad de acceso a la información pública que esté en poder o bajo el control de instituciones públicas. Bueno, nosotros tenemos, aparte de nuestros institutos de transparencia, también las propias oficinas de gobierno tienen siempre un área de transparencia, ¿no? Sí, porque lo enmarca la ley, sí, porque las instituciones pues ya se han creado
cierto presupuesto para ello, pero quitando los temas, digamos, de su presupuesto y gestión, aquí lo que se habla es que se cuente con esa oficina, digamos, especializada. Asimismo, se pidió adoptar medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la información pública, de tal manera que el acceso a la misma no pueda ser denegado por causales distintas a las que expresamente determina la ley o con base en criterios diferentes a lo que ella se establezca. Pues esta parte de qué información tenemos reservada y qué información o cuál no, y pues la discusión que ha existido en nuestro país respecto a la que es reservada, bajo qué criterios, y luego entra lo de si es por seguridad nacional, y luego revisar, ¿realmente es seguridad nacional o es como digamos, una forma de no querer mostrar la información? Pero bueno, ese es otro debate, solo para que vean que lo que está ocurriendo o lo que ocurre en México es algo que ha observado la OEA cuando revisa la convención de lo que está ocurriendo pues, en todos los países de la región. Eso, digamos, es un problema y un reto común. Bueno, ahora la participación respecto a la información de consulta y es fortalecer los ejercicios en relación con la gestión administrativa, el diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos, resoluciones. Esto básicamente en Sudamérica es un poco más común, esto de plebiscito, referendo, consultas sobre mucho de esto, de políticas públicas y de creación de leyes. Entonces, otra forma que se ha detectado que los países usan para abrirlo a participación. Luego, otra forma de participación de la ciudadanía es el seguimiento, lo que les comentaba, ¿no? También la de las fiscalizaciones ciudadanas o la participación. Y eso busca que se faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública, es decir, para el desarrollo de actividades para el seguimiento de la actuación pública, obviamente del ente público. Ahí no sé si la cita está correcta, pero a eso se refiere. Y entonces, para esto se solicitó que las autoridades diseñen y pongan en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y capaciten y faciliten las herramientas necesarias a la sociedad civil. Esto, reitero, son estos, yo he tenido la oportunidad de participar, bueno, yo como en la organización de la que estoy, en el ejercicio que tiene la ASEC sobre la participación y la fiscalización ciudadana, es este tipo de actividades o parecidas a las que se refiere este seguimiento de la OEA. Y otra cosa que se detectó en este mecanismo de seguimiento es lo que les comentaba, que también ya forma parte del TEMEC, que es garantizar la seguridad personal y confidencialidad de aquellas personas que denuncian o alertan sobre un acto de corrupción. Esto es lo que al inicio de este gobierno era de gobierno federal, me refiero, lo que impulsó la Secretaría de la Función Pública sobre la protección de alertadores internos de la corrupción. Tiene ese nombre tan largo y como tan explícito para diferenciar otras formas, otras figuras que existen en la legislación nacional. Alertador interno de la corrupción era, solo iba a alertar, no es una denuncia, no es que es a lo que se refieren los mecanismos de anticorrupción. No es una denuncia en general, sino lo que queremos es que nos alerten, nos avisen que algo irregular puede estar ocurriendo, no toma la forma de una denuncia. Entonces, alertador interno, y creo que luego lo agregaron externo, interno es los que trabajamos o trabajan en gobierno, los que están en esa área en particular donde están viendo esa irregularidad, y externo puede ser a lo mejor un cliente, un proveedor o un ciudadano o ciudadana que dice aquí algo está ocurriendo y entonces voy a ir a alertar sobre un acto y entonces por eso era alertadores internos y externos de la corrupción, porque solo o se enmarca o solo, digamos, pues por hacerlo administrativamente viable, solo iba a recibir alertas o solo recibe alertas de actos o de corrupción. Bueno, aquí era faltas no administrativas, graves, no graves, los actos de corrupción y luego ya se canalizaban o se canalizan a donde tengan que irse de acuerdo al propio proceso. A esto es a lo que se refiere también esta observación de cómo una parte importantísima de la participación de la ciudadanía es tener canales en donde se puedan denunciar, alertar ciertas irregularidades que pueden ser indicios de algún acto de corrupción.
también lo tiene muy claro la OEA, también el mecanismo de la ONU lo tiene muy claro, tan claro que lo tenemos en nuestro Tratado de Libre Comercio, también lo dejaron explícito. Y voy a hablar de esta convención, pero necesito, perdón, algo técnico. Cuando uno tiene ligado todo, correo. Bueno, eh, esta convención es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, muy conocida, muy popular. En México también popular, porque se conoce como la Convención de Mérida, porque fue en esa ciudad mexicana en donde se abrió a firma. En el gobierno, teníamos el gobierno de Vicente Fox en 2003, se abre a firma. Entonces, la comunidad internacional estuvo presente cuando se abre a firma en Mérida, por eso se le conoce como la Convención de Mérida. Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, se le conoce como la Convención de Palermo, porque fue abierta a firma en esa ciudad. Digo, nada más como un dato así curioso. Entonces, bueno, esta convención es la Convención de Mérida, o así se le conoce también, ¿no? También habla, no voy a explicar toda la convención, es bastante amplia, pero lo importante es que en ese momento innovador, hace más de 20 años, el término de corresponsabilidad empieza a hablar de que sector público y privado son corresponsables de la lucha, de combate, de la prevención de la corrupción, y que sociedad civil requiere espacios, que se le abran espacios para poder participar en la prevención y la lucha contra la corrupción. Ese era como innovador. Ahora ya lo comprendemos y sabemos que todos tenemos que estar en esta tarea, pero bueno, en ese momento era muy innovador. Y habla en particular, esta convención, pues también como la otra, cubre todo el ciclo anticorrupción desde la prevención hasta la sanción. Y tiene un artículo principal que habla sobre eh, la sociedad civil. Es el artículo 13, aquí lo tengo, pero básicamente lo que nos dice, así como hablamos de la OEA, es hay que aumentar la transparencia, hay que garantizar el acceso eficaz a la información. La palabra clave aquí es eficaz, ¿no? Esto de solo publicar por publicar y no sea eficaz. El acceso a no nos garantiza que estemos participando. Actividades de información pública, se pone mucho énfasis ahorita voy a explicar un poquito más, pero programas educativos. Pues el programa educativo suena un poco, bueno, a mí me hace esa referencia. Me suena como a mis sobrinos, o sea, como que es solo para cierta edad, lo de programa educativo. También se llama programa de sensibilización, que luego me suena más como un tema psicológico. Para lo que se refiere a actividades de información pública, básicamente es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en esta ocasión, que una persona que ve un tema que puede ser de interés para personas especialistas en otro tema, comparta esta información y a lo mejor ustedes comparten la información que sí conocen, pues todo el tema que tiene que ver con auditorías lo comparten con a lo mejor un órgano que no tienen mucha idea de lo que es esa parte, ¿no? Entonces se van haciendo actividades de información pública relacionadas con el tema anticorrupción. El conocimiento de órganos de lucha contra la corrupción. Esto se enmarca mucho en las revisiones que se le hacen a la Convención de la ONU, no nada más en México, sino en todos los países. Que esto yo creo que de las materias más importantes, de los retos más importantes que tenemos como país sobre la lucha contra la corrupción y sobre todo la participación ciudadana. ¿Qué me refiero? Hablé anteriormente sobre los canales, sí, los canales donde se pueden alertar, la ciudadanía puede alertar sobre casos de corrupción o los propios servidores públicos. De conocimiento de órganos de lucha contra la corrupción hace referencia a que la ciudadanía, por su naturaleza, pues, por sus actividades, la sociedad, no está obligada y no conoce exactamente el trabajo tan específico y particular que hace la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y no sabe exactamente qué hacen las contralorías y que también hay una suerte de órganos en algunos municipios
por ejemplo, el Estado de México, de donde soy yo, que tienen sus propios sistemas anticorrupción. Es decir, y luego las fiscalías, qué temas ven, pero esto no es de la fiscalía, esto es más bien de la Contraloría. En fin, hay un entramado bastante complicado, la verdad, para dar seguimiento a todo lo que hablamos del ciclo anticorrupción. Entonces, se pone énfasis en cuál es el conocimiento de estos órganos, qué hace cada quien, y lo digo porque hace muchos, muchos años, pero cuando tuve la oportunidad de trabajar en función pública, entiendo que no lo hacían de mala fe, simplemente así estaba en nuestro reglamento interior, pero muchas de las cosas no eran competencia de la Secretaría o del área en donde yo estaba, simplemente se decía al ciudadano, esta no es competencia de esta unidad, y se le dejaba ahí en el limbo de, bueno, pero esta persona en realidad nos estaba alertando de algún caso de corrupción, probable caso de corrupción, y nada más Función Pública le decía, esto es de la Ciudad de México, y ni un correo le ponían para decirle, pues escriba ahí a ver si entra su denuncia, ¿no? O su alerta. A eso se refiere. Bueno, acceso a la denuncia, ya lo comentamos, y difusión de información relativa a la corrupción. Esto pues así está fraseado y así están en las recomendaciones de la Convención de la ONU, pero difusión de información relativa a la corrupción. Su parte virtuosa tiene que ver con fortalecer los sistemas de integridad, ya sea público o privado, ¿no? Porque es importante un código de ética, que contiene un código de ética, pues sí, carteles, ¿no? De dónde puedes denunciar este acto, algún acto irregular, en fin, hacerlo de manera más virtuosa, pero a eso se refiere. Em, Y el artículo, digo, no hay que leerlo, que diga, no lo puse completo, pero solo para que vean que específicamente se creó un artículo para hablar de la sociedad civil, y es los estados, los países, tomen medidas apropiadas para promover la participación activa de individuos, grupos fuera del sector público, como sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, en la prevención y la lucha contra la corrupción. Además de esto, el artículo exige que los estados proporcionen vías de participación pública en la toma de decisiones, lo que ya decía la OEA, que hay consultas, plebiscitos, así como para proteger actividades de periodistas de investigación y la ciudadanía, con sujeción al Estado de Derecho. Esta última parte, proteger actividades de periodistas y ciudadanía, habla de la protección de las personas denunciantes, y esto es el artículo, digo, para quien, como yo, que le gusta andar citando artículos, es el artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y nos sugiere, pues, esto es muy breve, nos sugiere qué puntos o por dónde se podría trabajar o dónde podía comenzar la sociedad civil a participar, pues desarrollar un propio código de conducta en su propia organización y abogar por la elaboración de un código de conducta en empresas, sectores específicos y organismos gubernamentales. Esto es como una lista de deseos, es una wish list de, bueno, voy a hacer yo, esto habla sobre todo sociedad civil organizada, como por ejemplo una fundación como la mía, pues hay que tener un código de conducta y en la medida de lo posible promover que nuestras contrapartes, si no lo tienen, organizaciones de nuestro tipo, también pueda tener también un código de conducta, pues yo creo que es como el punto de partida de comenzar a generar programas de integridad empresarial o de integridad en las instituciones. También lo ve entre más se ha ido avanzando en las políticas anticorrupción, es decir, pues se crean las comisiones y no existía algo como una política anticorrupción, ni en México ni en los países, se ha ido creando poco a poco. Y lo que se sugiere es que la sociedad civil organizada y la no organizada, es decir, la ciudadanía, pueda participar en la creación de en la creación de estas políticas, y luego, lo que ya se mencionó, ver cómo se están aplicando estas políticas. En el caso de México, a nivel nacional, recuerdo que se hicieron como foros para crear la política nacional anticorrupción. Siempre abrir espacios a la ciudadanía es complicado porque siempre lleva en sí mismo un tema de organización, es decir, algo como de gestión muy práctica. Entonces, por ejemplo, yo fui a un foro yo que soy de Ciudad de México, más bien que vivo en Ciudad de México,
pues estaba en, no sé, metro a 3 estaciones. Pero claro, cuando llegué ahí había gente que se quejaba que venía desde Toluca porque el foro que se hizo en el Estado de México no veía el tema de anticorrupción, que diga, de protección de denunciantes, veía otro tema en ese foro. A lo que voy es que pues siempre va a haber como dificultades en la, estoy buscando una palabra que ahora no la encuentro, pero a lo que me quiero referir es que es muy difícil por los recursos, el tiempo, los recursos económicos y de tiempo, llegar a todos los lugares con todos los temas y que se escuchen todas las voces. Ese es como el gran reto, pero se sugiere en la medida de lo posible que siempre se abra esto pues para fortalecer las políticas, ¿no? En nuestro caso, las políticas anticorrupción. Una como, ¿cómo se diría? Como algo que complementa o que nos promueve, complementa y promueve, impulsa mucho más el tema de la participación ciudadana es esto de los códigos de ética y conducta que ya habíamos comentado, pero les pongo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, la Agenda 2030 en particular. Bueno, aquí vienen todos, yo creo que ya los hemos, pues imagínense, es 2030, ya estamos en el casi 25, pues ya no lo sabemos un poquito más que cuando empezó. Eh, Parte del fin de la pobreza y pasa por toda una agenda de medio ambiente y derechos humanos. Pero a donde yo quiero llegar para este tema es el objetivo 16, el paz, justicia e instituciones sólidas, que tiene dentro de ese objetivo, el 16, tiene dentro de sus metas disminuir el flujo de dinero ilícito, bienes ilícitos y disminuir el flujo entre naciones, bueno, y intranación, perdón, de armas. Viene a disminuir la corrupción en todas sus formas y ahí dice, me parece curioso, dice, disminuir la corrupción en todas sus formas porque entendemos que pues en México se ha tipificado algunos delitos, hay algunas faltas administrativas y cada país tiene su tipificación. Entonces, por eso habla de corrupción en todas sus formas. Cada país tiene que, digamos, escribir esos delitos, ¿no? Otra de las metas que tiene este objetivo es eh, generar, fomentar em, la toma de decisiones inclusivas y participativas con el fin de que las instituciones públicas o privadas rindan cuentas. Y entonces aquí yo regreso al tema de los códigos de ética. Una buena práctica que se ha detectado en este tema del objetivo 16, en la meta de decisiones inclusivas, es en la creación de los códigos de ética, incluir ética y conducta, incluir siempre a sociedad civil, no importa si eres un organismo público, un sector privado, o en mi caso una organización de la sociedad civil organizada, en tanto vas a actualizar o crear o fortalecer tu código de conducta y de ética, invites en los talleres, en los foros de discusión donde se va a hacer este ejercicio, que pueda estar la ciudadanía, que muchas veces ha sido excluida, ¿no? Si una persona no participa en la creación de su código en su empresa o en su institución pública o en mi caso, fundación o no está en ninguna discusión respecto a cuál sería el valor ético ella como receptora de un servicio público o un servicio por el sector privado, no está en la discusión respecto a cómo se está tomando una decisión participativa o inclusiva, y luego la frase termina que rinda cuentas. Entonces, bueno, por eso es como una muy, muy buena práctica y es como el punto de entrada a poderles hablar de la participación ciudadana o cómo puede participar. Ahora, ya como en esta tercera y última parte me refiero a la introducción, las comisiones y ahora en la tercera y última parte de lo que estamos platicando, tomamos el caso en la oficina de cómo se ha hecho la contratación pública en situaciones de emergencia y más que cómo se ha hecho la contratación es cómo las auditorías de algunos países lograron transparentar ese ejercicio o cómo lograron transparentar su propio trabajo
en una situación de emergencia. Es decir, la emergencia, ahorita voy a poner unos casos, está ocurriendo y parece una no prioridad ver cómo está trabajando una auditoría estatal o una auditoría nacional. Sin embargo, pues lo que se dice, o lo que dicen las normas o el estándar internacional es, no importa la emergencia, la labor de la función pública debe de continuar, ¿no? Es como el show debe continuar, pero ¿cómo se hace en una situación tan difícil? ¿Cómo sigo cuidando o cómo no descuido esta parte de transparencia o de rendición de cuentas con mi ciudadanía cuando tengo que estar revisando otro tipo de cuestiones, digamos, prioritarias o emergentes? Y aquí encontramos como unas buenas prácticas o algunos casos que se han visto en la región. Bueno, las emergencias requieren de los gobiernos respuestas ágiles y eficientes, pero también transparentes e íntegras. Es decir, sí hay que responder rápido, pero no vamos a perder lo que decía, los principios con los que ya debemos de trabajar. Mostrar los avances, resultados e impactos de la fiscalización en tiempos de emergencia amplían las posibilidades de vincular a la sociedad civil como actor clave para exigir cuentas sobre la gestión institucional. Claro, en emergencias todo se vuelve eh, todo es prioritario porque están las vidas de por medio o todos los bienes de las personas de por medio, pero también se requiere de la acción del gobierno como mucho más, digamos, mucho más rápido, mucho más eficaz, eficiente, y el escrutinio público de tener un foco pequeño se hace como un foco gigante. Todas las luces están puestas en qué es lo que está haciendo la autoridad, ¿no? La autoridad me refiero a cada quien a lo que nos toque, ¿no? Y se tomaron estos casos de cómo estaba afectando digamos, la emergencia a cómo afectó la emergencia a ciertos sectores en los casos que estamos viendo a continuación. Por ejemplo, el huracán Mitch en 1998, que afectó particularmente a Honduras, Guatemala y El Salvador. Se detectó un total de 17 casos de corrupción en el manejo de la ayuda internacional y en las licitaciones para la reconstrucción de obras que destruyeron el huracán Mitch. Toda esta corrupción, digamos, fue denunciada por el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, y lo que se encontró fue que se encontraron 17, pero seguro fue más, se robaron y desviaron ayudas que llegó del lado internacional, y hubo un mal manejo de las licitaciones en las obras. Este caso de Mitch, lo que quiero decir es, por un lado, lo que decimos, la autoridad tiene que responder muy rápido, llega ayuda internacional, que ocurre en casi todos los casos cuando hay este tipo de emergencias, y por la, digamos, inmediatez que se tiene que trabajar no se detecta en ese momento, pero posteriormente, bueno, fue este escándalo también lo pueden googlear, que lo denunció el Comisionado de Derechos Humanos, como la ayuda humanitaria fue, pues sí, robada. Por un lado, robada por el propio gobierno, y por otro lado, las licitaciones sobre las obras que se tenían que reconstruir por la tragedia, pues fueron licitaciones digamos, no siguieron el marco normal, el marco legal para hacer las contrataciones. Del tsunami del 2004 en Indonesia les traigo que Nueva Zelanda anunció que solicitó una investigación a Indonesia para explicar las razones por qué los aviones neozelandeses que trasladaban ayudas para los evacuados debieron pagar propinas una vez en tierra para poder para poder bajar, digamos, la ayuda humanitaria que tenían. Y gracias, o bueno, no gracias, en virtud de que sucedió esta tragedia, es decir, sucede la tragedia y Nueva Zelanda no puede bajar las ayudas si no es que paga un soborno, se creó un movimiento anticorrupción en Indonesia para ir vigilando. O sea, a partir de ahí hay un movimiento anticorrupción en Indonesia que lo que hace es vigilar cómo es que primero para que lleguen y no se pierdan sobornos, y luego cómo se distribuye esta ayuda humanitaria hacia las personas
en los desastres. En Katrina, lo que ocurrió, de hecho, fue sentenciado hasta 2014, perdón, o sea, casi 10 años después, el alcalde de Nueva Orleans, dado que aceptó sobornos, viajes y otros regalos para designar contratistas para la reconstrucción de Nueva Orleans, ¿no? Esto es por Katrina, pero tardaron 10 años, ¿no? Bueno, ¿y qué otra desgracia les traje aquí para ver cómo es que se podría transparentar el ejercicio? El ébola en 2014. Aquí lo que pasó fue que tuvo un poco lo que pasó en el COVID. Lo que pasó fue que las personas, y también las niñas y niños, no podían ir a la escuela, pues porque para no propagar más la enfermedad. Sin embargo, lo que ocurrió ya que los niños pues estaban en casa bueno, los niños y todas las personas estaban en casa cuando se enfermaban o cuando tenían que ir a alguna revisión, más allá de que fuera de ébola, sino de otro tipo de, no sé, una vacuna a un niño que le tocaba algo periódico, digamos, de rutina, que no tenía que ver con ébola, se encontró que se le pedía algún intercambio sexual a la madre, porque era la que comúnmente iba pues a vacunar al pequeño con a cambio de que sí se vacunara al menor. Entonces, también esto fue denunciado, investigado y fue en ese momento, como la prioridad era, pues entiende, el ébola, no había una forma, una institución de gobierno o un movimiento de sociedad civil que estuviera revisando o recibiendo quejas respecto a otro tipo de abusos que estaban ocurriendo que no estaban en la materia del ébola. Pero bueno, estas son de tragedias que digamos que están documentadas y que yo quise extraer para llegar a este punto. Las situaciones de emergencia pueden suspender los sistemas de control, debilitar los sistemas de responsabilidad y supervisión, porque recuerden, todo como el Estado, la mirada se va hacia ese lado. Hacia el lado me refiero de la emergencia. Gastar ineficientemente, mala gestión y corrupción en momentos en que los recursos públicos están bajo presión. Entonces ya vimos, ni la ayuda humanitaria puede llegar sin que se le pida un soborno. Y todo esto lo que está haciendo es afectar a los derechos humanos. En este último caso, o sea, en el caso de una emergencia, la pandemia del coronavirus brindó la oportunidad para reflexionar sobre cómo los gobiernos manejan los recursos, la eficacia de los mecanismos institucionales para que la fiscalización garantice la adecuada inversión y uso de los recursos públicos y la transparencia tanto para la atención de la emergencia como en la reactivación de la economía. Hablando de emergencias y participación ciudadana, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿cuál será el beneficio de fortalecer la transparencia en la fiscalización en situación de emergencia? Esto aplica siempre, pero en situación de emergencia más. Generar confianza en la labor gubernamental en momentos de alta incertidumbre social. Mejorar la calidad de la fiscalización de manera óptima y oportuna para garantizar el correcto y apropiado uso de los recursos. ¿Qué otra cosa nos ayuda a fortalecer la transparencia? Evidenciar el valor y beneficio de la fiscalización en la vida de la ciudadanía. Es decir, ¿qué hubiera pasado? Bueno, no, ¿qué hubiera pasado? Es un ejercicio hipotético, ¿no? Pero por eso dice evidenciar el valor y beneficio de la fiscalización. En tanto, las autoridades encargadas de la fiscalización, perdón, transparente más su labor, más se potencializa el valor y el beneficio de la fiscalización de la vida, es decir, cómo lo valora la ciudadanía, y voy a poner unos casos a continuación, muy breves, para tener un espacio de preguntas. Y todo esto ahí les pongo las ligas para que a nosotros que nos gustan estos temas podamos investigar más, pero en resumen es la Auditoría General de la Nación de Argentina, ya tenía ciertos programas, pero lo que voy a poner a continuación es que no los dejó, o sea, no los pausó, sino continuó esos programas, volviendo al tema, este tema me parece muy importante, para evidenciar el valor y beneficio de la fiscalización en la vida de la ciudadanía. Por eso estaba la pandemia y no dejó de hacer o programas que ya tenía o, digamos, comunicó de manera más efectiva y de manera más amplia lo que ya estaba haciendo, aun cuando no tuviera que ver con la pandemia. Esto es bien importante porque evidencia el valor y beneficio de la fiscalización en la vida de la ciudadanía. Entonces, ¿qué hizo?
o qué continuó siendo la Auditoría General de la Nación Argentina. Canales de contacto, ahorita les voy a presentar o sea, más a detalle qué fue lo que hizo. Canales de contacto con la auditoría. Entonces, estaba presente en la página horarios, dirección física y electrónica, aun cuando no se permitían en ese momento, pues, visitas físicas, pero muy bien. Continuó poniendo horarios, dirección física y electrónica. Ahí decimos, bueno, es lo básico. Luego, planificación participativa, recibir propuestas de temas de auditoría por la organización de la sociedad civil. Ese programa ya lo tenía, pero lo continuó, es decir, ya no hacía reuniones físicas para ese programa de planificación participativa. Antes era reuniones periódicas y presenciales. No lo suspendió, lo que hizo fue cambiar a reuniones virtuales, pero continuó con su ejercicio de planificación participativa de las auditorías. Formulario de regularidades, denunciar sobre la ilegitimidad de contratos. Ahí abrió digamos, había una liga, un portal, un formato que no tenía antes, porque lo hacía en ese momento nada más de manera física. Si tú querías ir a denunciar algún acto, volviendo a lo de alertar, querías a denunciar o alertar de algún acto que te parecía irregular, habría que ir físicamente a las oficinas de la auditoría para hacerlo, y aquí, dada la pandemia, digamos, no lo suspendió por los tiempos, sino que abre un portal y un formato especial para denunciar algún tema que tuviera que ver básicamente con contratos de las contrataciones públicas de emergencia por la pandemia. Y luego ya lo tenía, pero lo reforzó, o sea, lo siguió teniendo en su página, la orientación, qué entidades o organismos están sujetos al control de la auditoría. Y esto nos regresa a las láminas iniciales que tuvimos, que es lo que nos decían las recomendaciones de la ONU, es saber cuáles son las organizaciones, cuáles son los organismos anticorrupción y a qué se dedica cada uno. En este caso, lo que hace la auditoría es, les deja muy claro en su página a los ciudadanos argentinos a quiénes puede auditar ella y ella bajo qué organismos están bajo su control, me refiero al control de poder auditar. Entonces, eso también se detectó como una muy buena práctica. Ya tenía un programa se llama Programa Aula de la Auditoría General de la Nación. Básicamente lo que hacía era recibir a sociedad civil o a escuelas, colegios, para que conocieran la auditoría, o sea, que conocieran físicamente la auditoría y que conocieran qué era lo que hacía, qué es lo que hace la auditoría en términos, digamos, en un lenguaje ciudadano. Eso ya lo hacía, pero lo que le decía, no interrumpió este programa, ahí repetí, programa Aula de la Auditoría General de la Nación. El programa Aula no lo interrumpió, sino más bien lo cambió hasta hacerlo virtual. Entonces seguía dando, digamos, recorridos virtuales a la ciudadanía y sobre todo a las escuelas, que es lo que me parece más lindo, para que conocieran los argentinos qué es la auditoría, qué es lo que hace, dónde está. Lo siguió haciendo a través de vía remota y seguía teniendo reuniones, miren, aquí se podía ver, la Auditoría General visita tu escuela virtualmente, y ahí se conectaban las niñas y los niños, y ahí se ve, pues, cómo estaban ahí viendo la auditoría. Yo la verdad es que no supe de la existencia de auditorías, pues ya hasta que a lo mejor vivía en otro mundo, pero la verdad es que yo hasta que no entré a la universidad fui entendiendo las auditorías superiores, la fiscalización, control, y aquí pues están más jóvenes y ya me pareció un ejercicio muy importante, sobre todo que ya existía y lo continuó en la pandemia, y la información disponible sobre fiscalización. Aquí yo creo que es el trabajo que más nos cuesta. Yo estuve muchos años, bueno, muchos años, no sé, 5 años en auditoría gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, y creo que lo que más trabajo me costaba era poder explicar el tema de la fiscalización que se hacía a alguien que no se dedicara a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, aquí también lo hace un poco más ciudadano. Una introducción sobre los productos y objetivos de la fiscalización, incluye un glosario, cuál es el marco jurídico al que
pues, al que se adscribe la auditoría. Y bueno, un motor de búsqueda, eso sí que es importantísimo, ¿no? Eso sí ya es más un poco especializado para poder buscar el organismo auditado, el tipo de control, el año, el objeto de la auditoría, número de resolución, número de actuación. Y también publican los informes de la auditoría en video, o sea, los informes que ha presentado, bueno, físico, papel. La auditoría también hay videos donde se está presentando o donde está haciendo ese ejercicio hacia la opinión pública, hacia la ciudadanía. Todo eso es lo que tiene la auditoría. Mira aquí, ¿qué contienen los informes de auditoría? Y ya te van explicando paso a paso qué contienen los informes. Nosotros ya no lo sabemos, pero bueno, algo cambiará en la ley argentina, ¿no? El encuentro de participación ciudadana. Continúa haciendo los encuentros con la sociedad civil, lo que les comentaba. Y ¿cuáles son los elementos? Esto viene en un documento, esto lo saqué de un documento que se hizo, al final viene de la liga, de un documento que se hizo para detectar buenas prácticas de transparencia de participación ciudadana de las auditorías superiores. Entonces, estos elementos claves vienen ahí. Cada panel de información presenta su respectivo soporte normativo. La organización de la información por paneles, esto pues tiene que ver con algo tecnológico que yo desconozco, pero al parecer esto lo hace ágil y efectivo para que la ciudadanía pueda ingresar. Que hay una facilidad de la navegación, los motores de búsqueda con múltiples opciones de ingreso a informes de auditoría, lo que decía que yo ya me metí, es sencillo, relativamente sencillo encontrar una auditoría de un ente, nada más que yo no supe buscar bien, porque no me sé muy bien cuáles son los organismos públicos allá, ¿no? Y la utilización con ayudas gráficas. Bien. Y les traigo finalmente, el documento viene al final, la liga, y vienen muchos casos de varios países. La verdad es que de México no venía mucho, como que lo nombraron nada más para que no nos viéramos fuera o sea, del Auditorio Superior de la Federación, no venía, porque nada más eran, digamos, nacionales, no eran locales las auditorías, pero no viene mucho. Eh, No, la verdad es que no viene mucho. Para que, o sea, como que los casos más emblemáticos son el argentino por excelencia y esta portal de Chile porque solo se refirió o sea, porque ponen énfasis en el COVID-19, ¿no? Y uno que le voy a contar brevemente de Brasil, pero ahí pueden revisar todos porque son muy buenas prácticas. O en otra sesión podemos ver en particular solo ese documento porque es muy, muy interesante, pero bueno. Por el tiempo continuó. Este es lo que hizo Chile en su portal, la auditoría, la Contraloría, perdón, de Chile, pero es la Contraloría, pero lo que hace es el ejercicio o sea, se refiere a la Contraloría en la parte de fiscalización, auditorías. Entonces, lo que hizo fue el panel de acciones de fiscalización planificadas, presenta el listado de acciones de control llevados a cabo en relación con la pandemia, es decir, más allá de lo que ya tenía, digamos, en su plan anual, aquí se está refiriendo a lo que hizo la pandemia. Número, periodo de programa de fiscalización, nombre de servicio, objetivo y estado. Y los oficios emitidos por la entidad y los informes de auditoría. Ellos sí hicieron auditorías en tiempo real sobre lo que estaba contratando la nación respecto al COVID. Claro que, bueno, pues, todo hay que mirarlo siempre con contexto. Pues es un país más pequeño, no es federal, entonces, o sea, eso me podría discutir la Auditoría Superior de la Federación, pues bueno, a lo que voy es que sí fueron auditando en tiempo real, no sé si todo, desconozco, pero iban auditando en tiempo real las contrataciones de emergencia de la nación en Chile y lo iban publicando en su página. Y, por ejemplo, esto es algo que mientras estaba ocurriendo la pandemia y me estaban ocurriendo las contrataciones, lo que estaba publicando en su X o Twitter, bueno, en ese momento sí era Twitter, Contraloría chilena. Entre los hallazgos, el municipio no proporcionó los decretos de pago ni comprobantes contables, con lo que se registró el compromiso y pago de las adquisiciones asociadas a las órdenes de compra y te mandaban la nota. Y entonces aquí viene ya como el acto, ¿no? Esto, más allá de la publicación, eh, pues es lo que les digo, estaba en tiempo real auditando aquí, y sí entiendo, pues no son federales, es un gobierno central, pero mire, Municipalidad de El Monte,
Se verificó la compra de diversos artículos para enfrentar el COVID-19 vía trato directo sin autorización y ahí no sé si es mucho o poco ese dinero, pero aunque haya sido 10 pesos, pues ya sabemos que no es correcto. ¿Qué es lo que se presentó en el portal? Los procedimientos administrativos electrónicos y modificación de plazos en el contexto de COVID. Estaba siempre actualizándose. Leyes tramitadas. Presenta el listado de aquellas leyes expedidas en el marco de la emergencia, con enlace directo a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Esto me pareció más allá de que sea Contraloría o que haga auditorías, eh, me parece una gran práctica. No, por eso decía, no tiene que ver si se dedica a temas de auditoría fiscalización. Tenía en su portal pública a la ciudadanía las leyes que se habían creado, bueno, hay leyes, decretos que se habían creado en ese momento de la emergencia y los tenía listos en el portal y te llevaban directo a la Biblioteca del Congreso, lo que te dice que también estaba disponible en la Biblioteca Nacional del Congreso, es decir, lo que se estaba aprobando, modificando, creando leyes de emergencia para ese tema, ya estaban en los portales para que los chilenos lo pudieran ver. A mí me voló la cabeza pensando pues pues yo aquí en Ciudad de México me acuerdo que marcabas al número que te decía la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y nunca nadie contestaba o estaba desfilando. Yo leer eso me pareció que estaban en la luna. Información sanitaria, enlaces a organizaciones internacionales de salud y a organizaciones no gubernamentales que presentan información sobre el comportamiento de la pandemia. Este caso, por ejemplo, es como algo muy proactivo. No tiene nada que ver con la auditoría ni la fiscalización, pero en el portal, los chilenos en este portal podían encontrar información relacionada con la pandemia pues en su página, en su portal, lo que ayudaba claramente a los chilenos. Y bueno, esto es como buenas prácticas. Esto tal cual es un recorte de la página en donde dicen que es muy buena. Se reconoció como buena práctica, o se destacaba, porque había una sección de preguntas frecuentes y entonces ahí vamos poniendo como preguntas frecuentes o temas frecuentes, ¿no? Por ejemplo, uso de feriados, permisos y licencias médicas en el contexto del COVID. Otra vez, no era solo para la Contraloría, sino en general para el gobierno. Procedimientos administrativos electrónicos y modificación de plazos, lo que ya hemos hablado. Sobre entidades responsables ante situaciones de emergencia, y así no se los va a leer todo. Y iban entrando, y pues la ciudadanía al menos se sentía un poco más, cercana al gobierno, cercana a esta Contraloría. Entonces, eso es una buena práctica. Y con esto termino por el tiempo. El caso de Brasil, el más, eh, eh, pues no relevante, ¿cómo decirlo? Para mí el más como diferente, diverso, aunque me pareció como de llamar la atención, digamos. Ya vimos el caso argentino y luego esta parte de Chile. Eh, Este Tribunal de Cuentas, que es básicamente la auditoría, bueno, tiene esto, ¿no? Un recurso de consulta que facilite el acceso a publicaciones. Eso está interesante. El mismo documento dice que está muy bien. El destino y uso de recursos públicos y nos dice eh, cuáles han sido las decisiones. Aquí decisiones como resoluciones, perdón, como recomendaciones en materia de contratación, seguro de salud, finanzas públicas, gerencia administrativa. O sea, digamos, publica su información. Eso, digamos que pues una auditoría, una organización promedio lo tendría que publicar. Pero aquí viene lo que me gustó mucho, que lo hace interesante o diferente. El portal dispone de diferentes herramientas como lenguaje de señas que amplía las posibilidades de acceso a poblaciones con capacidades diferentes, garantizando su inclusión. También, o sea, está el lenguaje de señas. Y bueno, aquí lo puse en lo más obvio, el lenguaje de señas, pero también hay algo que se llama en los motores de búsqueda, hay debilidad visual. Entonces también te ayuda a aquellas personas que no tienen tienen problemas de visibilidad o debilidad visual. También tienen el de señas porque hay muchos videos en el portal de salud, tengo que decir, hay muchos videos en el portal del Tribunal de Cuentas de Brasil, por tanto, también ponen los lenguajes de señas. Y por otro lado, pues los documentos o lo que se tenga que leer también tienen esta parte en donde ayudan a las personas con cierta debilidad visual.
Y entonces lo tiene para dos cosas, para la información relativa al Tribunal de Cuentas, es decir, a lo que sí le toca, pero también transparenta de estas formas, o sea, con lenguaje de señas y para las personas con debilidad visual, información sobre apoyos otorgados mediante transferencia de ingresos a trabajadores informales, desempleados, beneficiarios. Básicamente a lo que se refiere es los programas sociales. Entonces, a lo mejor las personas entran al portal del Tribunal de Cuentas de Brasil, no tanto o no solo por la información respecto a las auditorías o fiscalizaciones que realizan, sino porque da información sobre programas sociales del gobierno, lo que hace, o sea, ahí está la inferencia, lo que hace que entras bueno, eso es lo que yo opino, entras a ver los programas sociales, que es lo que te interesa, pero poco a poco te vas interesando por el ejercicio o por lo que está haciendo la auditoría. Eso me pareció interesante. Y aquí es como se ve, ¿no? Traducción automática, bueno, eso está en portugués, no me lo sé, pero ahí entras a los videos, ahí están los videos que están, digamos, en audio, y luego puedes entrar a los videos explicativos, ya con lenguaje de señas, traductor automático de contenidos digitales. Ahí, por ejemplo, lo pueden ver, tiene su paginita, gov.br. Y lo que más se destaca es las herramientas informáticas para facilitar el acceso a poblaciones con capacidades diferentes, garantizando su inclusión. Y bueno, tiene lo clásico, tiene repositorios de información, hay motores de búsqueda. Y bueno, esos son los tres casos más emblemáticos del documento que revisó las auditorías superiores en situaciones de emergencia. Entonces, ya para terminar, lo que yo quería resaltar en este recorrido que hicimos sobre dónde empieza la discusión de anticorrupción, o cómo es que se ven estos conceptos y cómo llegamos a la parte de cómo acercamos a la ciudadanía a estos temas. Pues por eso hice como este recorrido, un poco rápido, pero o sea, no quería entrar directamente hay que transparentar en las páginas, sino todo tiene un recorrido, no digamos, ¿no? Entonces, este resumen que presento aquí sobre el documento habla sobre la elaboración de planes estratégicos de fiscalización focalizados en presentación de resultados, hallazgos y responsabilidades detectadas, e información cuantitativa sobre el manejo de la emergencia pública, pero también sobre otros casos, por lo que les conté que meten en los portales información, no necesariamente solo lo de la auditoría. El fortalecimiento de la oferta de servicios virtuales a la ciudadanía y los canales de comunicación, que vimos que eh, Argentina y Brasil lo tenían más, el tema de virtual, mucho más fortalecido. Y un poco lo que tomamos también de Chile es, bueno, primero, incorporar la figura de auditorías especiales o en tiempo real. Eso más que acercar a la ciudadanía, es primero, pues, si está previsto en la ley o no ese tipo de auditorías, y luego cómo se hace, y luego cómo se transparenta. Mejorar y transparentar los criterios para la sección de tipo de auditorías. Esto se liga con lo que hemos hablado de lo que hacen ustedes, invitar a la ciudadanía a que también pueda participar en la creación de los planes de auditorías, ¿no? Revisión independiente de criterios, fórmulas y algoritmos. Eso, bueno, ese ya es un ejercicio más únicamente de auditorías, pero pues que ayuda a hacer más democráticas el ejercicio de la fiscalización. Y todo lo que hemos hablado aquí, o lo que quería llegar, era al punto de cómo se asegura y amplía la participación de la ciudadanía para la rendición de cuentas, y eso es a través de la transparencia. En nuestro caso, pues, bueno, en nuestro caso me refiero al tema de auditoría, pues el, como el espacio más importante, dado el trabajo que ustedes realizan, pues es integrar a la ciudadanía en el programa anual de auditorías, que eso es lo que ya ustedes están realizando. Y aquí puse varias de las fuentes, pero el que está al inicio, el que dice Manual Buenas Prácticas de Información sobre Fiscalización de la Emergencia COVID, ese es el documento en donde se encuentran estas buenas prácticas sobre la transparencia. Y bueno, por mi parte sería todo. Me apuré lo más que pude para que pudiéramos tener un poquito, aunque sea de diálogo o preguntas, y por mi parte les agradezco mucho.
Muchísimas gracias, maestra. Muy interesante, como siempre, su participación. Ay, un momentito. Este, Me parece que no tenemos preguntas, más bien tuvimos, pues, al parecer solo un comentario de un participante. Mm. Bien, bueno, alguien hacía mención acerca del huracán Otis que se vivió ah, en Acapulco en el 2023. sí que Pero sí, bueno, al parecer no tenemos ninguna pregunta. Pues bueno, es así como llegamos al final y al cierre de esta jornada. Ha sido de verdad, maestra, un gusto compartir esta jornada con usted. Pues gracias a usted exploramos cómo la participación ciudadana y la transparencia son pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de nuestras instituciones públicas. Su presentación también pues destaca la importancia de involucrar activamente a la sociedad civil en estos procesos de rendición de cuentas y en la toma de decisiones gubernamentales. Bueno, vimos también pues, que las herramientas como el acceso a la información y la consulta ciudadana nos acercan más a un futuro donde la rendición de cuentas pues, es parte de nuestra vida diaria y también como la transparencia, especialmente en tiempos de crisis como lo mencionaba, pues es especial para generar confianza. Respecto a las buenas prácticas, yo me quedo mucho con lo que nos comenta de la Auditoría Superior de Argentina, de eh, la forma en que ellos dan a conocer lo que hacen a los chicos de las escuelas. Y le comento que igual aquí en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato tenemos un proyecto que se llama Hola Somos ASEC. De igual forma, invitamos a chicos de universidad para que vengan, les platicamos todo el proceso aquí de la fiscalización, que es lo que hacemos, los invitamos a dar un recorrido por las instalaciones y pues me quedé pensando en eso ahorita que comentó lo de Argentina. Dije, aquí en Guanajuato también estamos implementando eso. De igual forma, pues invitamos ahorita, tenemos muchos participantes que son de otras entidades de fiscalización y los invitamos también pues a que tomen estas buenas prácticas que nos compartió la maestra en su presentación. Y pues bueno, creo que ahora sí llegamos ya al final. Permítame dar lectura antes de terminar a un reconocimiento que tenemos para usted, reconocimiento que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato otorga a Carla Fernanda Barrera Caballero como instructora en la capacitación que es impartida el día de hoy 27 con una duración de 2 horas como parte del programa anual de capacitación externo, firma el auditor superior, el maestro Juan Víctor Fonseca López. Nuestro más profundo y sincero agradecimiento, maestro, por su participación y ya por último, antes de que se me olvide, también lo de auditor en línea lo tenemos aquí no, perdón, auditoría en tiempo real que comentaba, también aquí en ASEC tenemos esa buena práctica. Entonces, maestra, no sé si quisiera agregar algún comentario final para terminar con su presentación. no, solo agradecer y también agradecer la invitación y agradecer la información que me comparte sobre lo que están haciendo en la auditoría. Sí, súper interesante, sobre todo la hablando de la ciudadanía, esta parte de que las y los estudiantes puedan acercarse a la auditoría, me parece súper lindo. Pero no, todo es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como comentaba al principio, maestra, para nosotros sería de verdad un honor recibirla aquí de manera presencial para que nos pueda brindar una capacitación. Nos organizamos y el día Sí, que usted nos diga, con todo gusto, la esperamos aquí. muchas gracias. Bueno, pues ahora sí es como hemos llegado al final de esta sesión de capacitación y de esta jornada también a nombre de todos los que colaboramos en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Agradecemos nuevamente a la maestra Carla Fernanda Barrera Caballero, a todos nuestros participantes por el favor de su atención. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, antes Twitter, LinkedIn, Spotify
y en nuestro canal de YouTube. Los esperamos en nuestras próximas jornadas de capacitación. El próximo mes tendremos varias sesiones, así que ya los estaremos esperando. El material se les estará compartiendo, ya saben, por medio de correo electrónico, así como los links para que puedan acceder a las encuestas y se hagan acreedores a su constancia. El día de hoy, por la tarde o más tarde el lunes, les estará llegando esta información. Les recuerdo también que estas y todas nuestras sesiones de capacitación estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Pueden también encontrar las grabaciones en nuestra página de Facebook. Ahora sí, muchísimas gracias a todos nuevamente. Los esperamos en nuestras próximas jornadas. Que tengan todos un excelente día y hasta la próxima.